se evidencia, quizás por eso no se ponen todos los recursos que uno quisiera en el trabajo de la salud mental, pero por Dios que es necesario, y en este minuto más todavía. ¿Cómo está don Francisco Gálvez, psicólogo de la Atención Primaria de Salud de San Clemente, que trabaja específicamente en los SECOF Chile Nuevo? Y Aurora, Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días Cecilia, bien. Bueno, estoy acá en mi semana que me tocó estar presencial. En este momento estoy en el SECOF Aurora y bien, pues con la comuna en cuarentena, es un poco distinto, pero bien. Mucho, muy distinto, Francisco. La familia, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Los regalones? Sí, bien, inquieto, como siempre, con harta energía, porque por la edad yo tengo hijos de 4 años, que cumplió recién Eloísa, y 6 años, que es León. Y sí, pues ellos llenos de energía, de repente se aburren y uno tiene que tratar de ir implementando planes, tratar de ir haciendo lo que se puede dentro del contexto de encierro, ¿ya? Las clases Sí. online también, que es un poco de estrés para los papás, para la mamá también, que ahora esta semana está ella. Entonces, pero bueno, hay que darle. Oiga, Eloísa y León ya son protagonistas acá en el UTV, ¿eh? Han tenido su espacio acá en el programa. Sí, pues, la mamá, bueno, la mamá es la artista principal y los hijos, los niños también. Sé que han estado por ahí. Sí, han estado con nosotros también. Están para un espacio, para ellos. Bueno, siempre comenzamos con nuestros panelistas de esta forma, Francisco, porque justamente buscamos el humanizar un poco nuestro trato. Y no solamente acá en la televisión, también lo decíamos hace un rato que es importante ponerle un poquito de afecto quizás y atención al simple saludo con el vecino, con la vecina, con el compañero de trabajo, el escucharnos, el estar atento, porque muchas veces con eso podemos salvar una vida. Y lo que vamos a conversar ahora, qué importantes los factores protectores de nuestra salud mental. Lo conversábamos con el psiquiatra, a veces pensamos que si voy al psiquiatra o al psicólogo es porque yo estoy loco, y eso lo decimos abiertamente muchas veces, y no es así. Podemos ir como una medida de prevención, podemos escuchar al psicólogo hoy día, aprender mucho y aplicar para cuidarnos y no llegar a una situación de crisis. Y de eso parece que vamos a hablar hoy día, Francisco. Sí, o sea, me gustaría hablar un poco del tema de los factores protectores. Entiendo que el psiquiatra habló de riesgo suicida, un poco de suicidio. Así es, por el día del suicidio nos enfocamos ahí. Que es un tema gigante y denso. Y la idea yo es tratar de darle un poquito más de orientarse hacia los recursos, que en este caso son los que tenemos que ir promoviendo, para precisamente prevenir situaciones tan graves como el suicidio y otras alteraciones que son más cotidianas de nuestras inestabilidades emocionales, que eso ya es más, va más allá de una patología, ¿cierto? Está fuera de lo que es el rango de un trastorno y es más orientado a lo que nos pasa a todos finalmente cuando estamos en estos contextos que son distintos, que son especiales, ¿cierto? Sobre todo ahora que está San Clemente, bueno, en cuarentena, yo creo que hay ciertas situaciones que hay que reforzar, seguramente las colegas, yo mismo toqué temas referentes a esto, pero yo creo que siempre es bueno ir dándole un refresh, en el fondo, volviendo a retomar y a dejar en claro ciertas ideas que me parecen importantes a la hora de hablar de salud mental. Bueno, y nosotros nos vamos a preparar para estar atentos a esos factores protectores que pasan por situaciones que a lo mejor no nos llevan a grandes gastos o esfuerzos, o tener que salir de la casa. Quizás me pueda ayudar y cuidar mi salud mental ahí en mi confinamiento, porque así estamos, Francisco. Hay que dirigirnos a una población, sobre todo en la comuna de San Clemente y muchas comunas de la región del Maule, donde estamos en cuarentena, o sea, encerraditos. Sí. Bueno, y en ese contexto lo primero que me gustaría como definir es que primero es importante que uno piense y que le dé una vuelta al contexto del distanciamiento social, por ejemplo, es un contexto que genera de por sí ciertos factores de riesgo en salud mental, ¿ya? Porque de alguna manera uno lo podría definir como esta cosa de que no nos permitan juntarnos, esta cosa de que nos promuevan el distanciamiento social, es como antinatural respecto a lo que el ser humano
le sale como de los poros, que tiene que ver con el vincularse, que tiene que ver con el juntarse. Bueno, los grandes brotes que hemos tenido, por ejemplo, en la comuna han sido precisamente por celebraciones, ¿ya? Entonces, de alguna forma yo creo que es importante entender que el contexto de estar como más aislado por obligación es un factor de alguna primeramente de riesgo para el desarrollo de la salud mental. Después nos vamos a ir enfocando como en los factores protectores, pero me gustaría precisamente definir que el contexto de pandemia que promueve aislamiento social, de alguna manera también es por así decirlo, un terreno fértil donde pueden surgir algunas dificultades en cosas que tienen que ver con la salud mental. Por ejemplo, en que hay mayor aparición de conducta negligente en el cuidado de niños y adolescentes, por ejemplo. ¿Ya? El colegio ejerce un control a veces de ciertas familias, porque en el fondo cuando las profesoras ven ciertos indicadores de mal cuidado, ¿cierto? O de maltrato, de cosas incluso más complicadas, el colegio siempre da como una señal de alerta. Por ejemplo, en el contexto que estamos hoy día, hay que estar más aún atentos a ciertas señales de los vecinos, de los niños que están alrededor de uno, porque precisamente no está el colegio como un contexto que de alguna manera ejercía un control acerca de las formas de crianza de la cual pueden estar sujetos ciertos niños, ¿ya? En general son pocos los niños que viven situaciones como esta, pero lo hay, y siempre es importante estar atento. Eso es algo que genera, por ejemplo, el contexto de la pandemia. El aumento en las dinámicas de abuso en todos sus tipos y de violencia, ¿ya? Sé que también en alguna otra ocasión han hablado un poco de violencia, es un temón, digamos, gigante, que seguramente podemos seguir en el fondo profundizando, pero el hecho de estar más aislado, de estar más en la casa, genera también, por ejemplo, aumento en la dinámica de violencia, ¿ya? El aumento en el consumo de droga, el aumento en el consumo de alcohol, drogas lícitas y no lícitas, ¿ya? De alguna manera la gente, los niveles de ansiedad los trata de equilibrar con la fantasía de que el cigarro o el alcohol o las drogas de alguna manera van a calmar eso. Claro que pueden ser como alteraciones momentáneas de ciertos niveles de conciencia, pero que a la larga finalmente no va a evitar, si tiene miedo o si se siente nervioso, esa emoción finalmente va a volver a surgir. De hecho, más intensamente. De hecho, como el típico persona que tiene problemas con el alcohol que después se pone triste, es porque finalmente aparece ese sentimiento más profundo en el estado de alcohol. No va a hacer desaparecer la tristeza, ¿ya? Entonces es como una falsa fantasía de que esas sustancias me van a regular de alguna manera nuestro estado de inestabilidad emocional o de ansiedad. Y un último cosa que genera como factor de riesgo el contexto de pandemia es que nuestras redes de apoyo están más invisibles, pues es decir, nuestras redes de apoyo ya sea formales, por ejemplo, el mismo consultorio con la gente, las salas de espera, a veces la gente genera grandes vínculos en esas salas de espera, con los vecinos, el hecho de juntarse, se enteran de que si el marido se está portando mal o si está pasando alguna situación problemática. Hay un montón de cosas que se dejan de hacer producto de que no nos seguimos juntando. Entonces, nuestras redes familiares también disminuyeron, nos juntamos por teléfono, nos juntamos, digamos, por WhatsApp, pero es distinto, ya entonces ahí también hay un riesgo, porque nuestras redes formales e informales las usamos menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese es como el escenario de lo que genera un poco en forma negativa el COVID, ¿ya? Bueno, y que muchas de esas situaciones no están en nuestras manos el manejarlas, quizás algunas se van de la posibilidad que tenemos nosotros de intervenir quizás para poder beneficiarnos, pero hay otras situaciones que sí podemos manejarlas nosotros y en las que podemos tratar también como familia de apoyarnos. Los que están solitos, me preguntan por acá, Francisco, que cuando hoy día esté hablando piense en ellos. Hay muchos adultos mayores y personas que les tocó la cuarentena solos en sus casas. Y que tienen que realmente, dice, inventar cómo vivir de esta forma. Sí, yo creo que ese es un buen link, el hecho de estar solo y qué hago solo, digamos, para sobrellevar de repente tantos pensamientos de miedo que nos inundan a propósito de las noticias o de preocupación acerca de la salud de uno o de la salud de los que están cerca. Yo creo que ahí es un buen, digamos, puente para que nos orientemos a ver qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos promover de alguna manera que
de ciertas conductas que podemos ir internalizando que generen buenos estados de salud mental, ¿ya? Y en ese contexto, por ejemplo, promover espacios conversacionales, ya sea virtuales o digamos, o en vivo. Los que tienen la suerte de estar en un contexto que está con su familia nuclear, obviamente tiene la posibilidad de hablar, digamos, en vivo, en real, que tiene mucho recurso y mucha riqueza, una conversación contacto tú a tú, ¿cierto? Ahora, los que no pueden y que están en una condición de soledad, tratar de ocupar las redes, digamos, comunicacionales que existen, y si no lo saben manejar, porque también eso es, porque obviamente no todos tienen WhatsApp, no todos tienen internet, no todos tienen a lo mejor teléfonos, pero pedir ayuda, pedirle al vecino, pedirle en el fondo ocupar esas redes. Si yo nunca he sido del que habla mucho con los vecinos, porque también hay casos así que en general ahora a la fuerza han tenido que desarrollar ciertas habilidades sociales porque en general vivían bastante aislados. Yo creo que estas oportunidades de crisis son siempre la oportunidad para de repente uno probar cosas nuevas, ¿ya? Tratar de reinventarse también a propósito de la crisis sanitaria que vivimos todos y de alguna manera desarrollar ciertas habilidades sociales. La gente que está sola tiene que... Nadie a veces no se dan cuenta uno que hay necesidades. Por ejemplo, nosotros como equipo de salud, pueden haber muchos adultos mayores que están en una sensación como esa. Yo creo que es importante también que ahí ellos busquen esa ayuda, busquen esa compañía. Por ejemplo, en el caso de mí o de los colegas que nosotros trabajamos, tenemos controles llamados cotidianos de seguimiento de personas que viven en situaciones de mayor soledad, pero muchas veces seguramente hay un montón de casos que no vemos, que no somos capaces de pesquisar, y en ese contexto es súper importante que esa gente demande de alguna manera esa compañía, desde sus consultorios, ¿ya?, que también está dentro de nuestros roles, en el fondo, hacer esa compañía, sobre todo a la gente que vive en condiciones de más vulnerabilidad, y en este caso la soledad, en el caso de un adulto mayor, efectivamente una condición de vulnerabilidad, ¿ya? ¿Qué otras sugerencias como para poder promover en términos positivos la salud mental? Establecer rutinas diarias, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante para no quedarse o pegado en la tele o pegado pensando. En general, que nuestra rutina sea de muchas actividades variadas dentro del día, es algo que nos va a permitir no tomar, como se dice en buen chileno, tanto caldo de cabeza, que a veces es como tan dañino en términos de los pensamientos negativos que nos van inundando y que nos van generando a su vez emociones de tonalidades más bien negativas, y de alguna manera uno siente que está como en esta o ansiedad o de alguna manera este ánimo depresivo que nos empieza como a carcomer de alguna manera. Rutinas diarias. Una buena alimentación, bueno, eso es un factor protector general, ¿cierto? Y cuando me digo buena alimentación me refiero a equilibrada. Eso obviamente la nutricionista y otros especialistas pueden hablar mucho más de eso, pero también es un factor protector de salud mental. La regulación del estrés de pensamiento, que es este caldo de cabeza que a veces la gente tiende a pensar, y a todos nos pasa un poco, que a veces estamos pensando demasiado. ¿Qué cosas sirve para no pensar tanto, no inundarse la preocupación? Por ejemplo, todas las actividades que demanden atención y concentración sostenida. Es decir, actividades manuales, por ejemplo, ya sea, puede ser jardinear en la casa, cultivar plantitas, tejer, bordar o cualquier tipo de manualidad, ya. Otras cosas que le gusta ya, por ejemplo, la meditación, ya también, o el deporte, en YouTube o en Internet, y si son personas adultos mayores, espiar a los nietos o a los hijos. Hay rutinas para todas las edades, de todo tipo, de ejercicios que, más que para hacernos un gran deportista, nos sirven finalmente para activar ciertas hormonas de nuestro cuerpo que también tienen que ver con sustancias químicas que regulan, por ejemplo, incluso nuestros estados anímicos, ¿ya? La recaptación de la serotonina, por ejemplo, la genera el deporte. Es decir, el deporte genera lo mismo que lo que genera un antidepresivo, ¿ya? Químico, ¿ya? Y de una manera mucho más sana, ¿ya? Entonces, esos son dentro de los factores protectores. Y regular, por ejemplo, otra como sugerencia, las fuentes de información. Yo creo que eso es súper importante, para no inundarnos de información. Internet, por ejemplo, es muy buena porque encontramos de todo, pero la calidad de la información es de todo tipo, ¿ya? Entonces, tratar de seguir las fuentes formales, ver una vez al día la noticia, no llenarse de noticias. Todas esas cosas son factores protectores, digamos, generales de salud mental que de alguna manera me parecía importante recordar y destacar.
Francisco, nos dicen si la actividad física que produce ese componente que usted nos acaba de mencionar para la felicidad o la alegría, ¿tiene que ver con hacer deporte con otras personas o lo pueden hacer los que están solitos en casa? Por ejemplo, poner algo en la televisión y ponerse a bailar, hacer ejercicio, ¿ayuda también o no? Sí, sí, o sea, el hecho de que el cuerpo se mueva y genere la actividad muscular, independiente que estoy solo o acompañado, efectivamente ayuda a la recaptación de esta sustancia que regula nuestros estados de ánimo. Así que si lo hacen solo, lo hacen virtual, cualquier actividad física les va a permitir recaptar esa sustancia que finalmente nos hace estar un poquito más felices o con menos bajones tan bruscos. Ahora, efectivamente, las acciones grupales o sociales siempre van a tener una riqueza en el término de la motivación, por ejemplo. Cuando uno está con un profe que esté al lado, con alguien que le esté diciendo tanta serie de tanto, uno evidentemente se motiva un poco más, o si sale a andar en bicicleta con alguien, también de repente a lo mejor puede ser un poco más motivante. Pero si es que no tengo esa opción, también solo, no hay problema, uno escucha música despacito y se va motivando, se va de alguna manera entrenando mentalmente también. Oiga, por acá hay saludos, dice Fabiola Faúndez Rivero, saludos y mucha fuerza, bendiciones. Elizabeth Segovia, grandes profesionales de la salud de San Clemente y de cada posta también. Verónica Tapia dice gracias por su esfuerzo y dedicación a los enfermos. De esto dice ahí cuando se necesita, de ustedes. Gracias a todos los profesionales de San Clemente, que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Es que estamos de aniversario, pues 39 añitos, Francisco, así que ahí estamos recibiendo los saludos y los cariños. Oiga, tengo una pregunta acá que no me voy a sonrojar, la voy a hacer igual porque todas las consultas se hacen. Me dicen si hacer el amor también ayuda para la salud mental, Francisco. Así dice, y dice hacer el amor, no tener sexo, ¿eh? Hay diferencia. ¿Alguna diferencia? Lo pusimos en aprieto, mi querido psicólogo, ¿no? ¿Está bien? Mire, bueno, el terreno del amor es como la fe. ¿Ya? Y en ese contexto es difícil poder, claro, y en ese contexto, en esa parte no me gusta meterme mucho. Ahora, efectivamente, el tener una actividad física, y en ese sentido uno cuando tiene actividad sexual, tiene actividad física, yo creo que efectivamente es un factor protector en ese sentido, a propósito de lo que decíamos antes del ejercicio, por una parte, pero también en términos de, obviamente, el afecto, ¿ya? Yo creo que cualquier situación en la que uno siente que está siendo importante para el otro y en ese sentido el hacer el amor es un acto de afecto desde mi contexto, desde mi concepto, en ese sentido efectivamente eso gratifica la mente, el alma, el cuerpo, sí, así que yo promuevo que la gente haga el amor, no tengo problema en eso. El amor y no la guerra. Sí, totalmente. Francisco, ya nos quedan poquitos minutos. Se pasa muy rápido el tiempo, ¿ves? No voy a hacer otros comentarios que me llegaron por acá, porque o si no vamos a tener problemas ahí. Pero después le voy a contar por interno, ¿eh? Ya. No, un comentario bien cariñoso que llegó de una colega suya por ahí. ¿Ya? De ahí sí, se lo vamos a comentar. Ahí me lo manda por inbox. Sí, agradecer el cariño de nuestros seguidores, de los profesionales de la salud. Son 39 años donde hemos visto pasar a muchos funcionarios, algunos que ayer hicimos un recorrido, Francisco, fuimos a Las Postas, nos encontramos con un TENS en la mina, que él decía de los 39, yo he sido 35 años funcionario de salud. Y luego nos encontramos... ¿Qué TENS era? Eduardo Araya. Eduardo, sí. Claro, 35 años. Entonces, y luego la historia de aquel que está entrando, ese profesional que recién viene saliendo a lo mejor de la universidad, está con todos sus sueños, ilusiones, y el otro que ya construyó junto a la APS San Clemente. Es toda una historia, 39 años de la atención primaria acá en San Clemente. Sí, yo llevo 12 de esos 39 y totalmente agradecido de trabajar en APS y de trabajar en esta comuna que yo nunca pensé, yo vengo de Santiago, nunca pensé que iba a terminar trabajando acá. Conocí San Clemente por Vilche cuando era adolescente, pero nunca me imaginé que finalmente iba a recorrer estos barrios en otro contexto más laborales, digamos.
Oigan, me preguntaron si llegó por amor. No me pregunten esas cosas al profesional, que después no van a querer venir acá. Después no, en otro programa Francisco nos cuenta cómo llegó, porque acá aparecen preguntas ahí que más tarde vamos a hacer un programa diferente, ¿cierto, Francisco? Ahí más tardecito. Claro. Claro. Hace un programa y ahí pueden preguntar lo que quieran. A esta hora solamente preguntas profesionales. Ya nos quedan poquitos minutos, así es que, Francisco, usted puede redondear ya nuestra conversación del día de hoy y además despedirse de nuestros televidentes. Nosotros le agradecemos en el alma, como siempre, que el estamento de psicólogo esté con nosotros, porque, como les decimos a nuestros profesionales, no es un decir, por Dios que los necesitamos en este minuto y siempre. Bueno, dar las gracias. Siempre es bueno la posibilidad de hablar temas que de alguna manera uno quiere reforzar en términos de la población en general o todas las personas que tienen la posibilidad de ver esto. Más que nada, estos últimos minutitos que me quedan, me gustaría reforzar lo importante que es estar atento a las señales de la gente que está alrededor de uno en términos de la salud mental. Decir cuando la gente uno la ve distinta, cuando hay cambios de conducta bruscos en los niños, en los adultos, cuando las personas tienden a aislarse. Yo creo que son importantes esas señales para generar alertas, y mi invitación a propósito de esas alertas es que se acerquen a los centros de salud, que sea, si bien estamos en un contexto de pandemia, que de alguna manera llamen, traten de comunicarse, ¿no? A lo mejor no asistir, pero de ver de esas personas, darnos cuenta de esas personas para que en el fondo los equipos de salud estén al tanto de gente que de alguna forma necesita a lo mejor un seguimiento o un acompañamiento distinto en términos profesionales por su salud mental. Eso, y lo último que me gustaría es un poco desmitificar y seguir desmitificando estos prejuicios que hay respecto al tema de la salud mental, el psicólogo y todo eso. Respecto a que, por ejemplo, la gente siempre lo asocia a locura, el psicólogo, el psiquiatra. Y dentro de los criterios de la locura, o de lo que uno comúnmente llama locura como trastorno, ya digamos los pacientes que son trastornos psiquiátricos, uno de los criterios que da más cuenta de que esa persona es loco es cuando no tiene conciencia de enfermedad. Es decir, cuando él mismo no reconoce que tiene algún problema, ¿ya? Entonces, la gente que viene al psicólogo o a controles reconoce primero que tiene ciertas dificultades, que a lo mejor necesita una orientación diferente, y en ese sentido es mucho menos loco el que viene que el que a lo mejor se queda en su casa pensando que a lo mejor a veces puede solucionar todo y a veces no lo es así, ¿ya? Los psicólogos son siempre una figura de ayuda, de acompañamiento. No hay nadie que se conozca mejor que las mismas personas, ¿ya? Pero yo creo que siempre tienen que dar una oportunidad de que un otro dé una visión que a lo mejor me hace mirar mi mismo problema de un otro lugar. Y a veces en ese otro lugar o en esa otra forma de mirar está la luz de solución de las cosas, ¿ya? Y a todos nos pasa. Entonces la invitación es que le pierdan el miedo al psicólogo, que no tengan tantos prejuicios, que los que han venido, que al menos se den la oportunidad de probar, ¿ya? Y si no les gusta, bueno, no les gusta, está bien. Eso, ¿ya? De mi parte, me despido, agradecido por la oportunidad, y hasta una próxima posibilidad. Bueno, ahí vamos a estar con Francisco Gálvez. Gracias por su participación. Saludos ahí a toda su familia y, por supuesto, al estamento de psicólogos de nuestra comuna de San Clemente. A estar bien atentos. Muchas gracias, Francisco. Que esté bien. Chao, chao. Chao. Y nosotros con Francisco ya empezamos a despedir el